Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Omar Osorio Amoretti. En esta ocasión quiero de alguna manera pues responder una de las preguntas que me han hecho en mi canal y en este caso la duda viene de Adriana Martínez, quien me hace pues la siguiente pregunta. ¿Cómo sabe uno a qué movimiento pertenece un poema? Es básicamente pues la duda que ella tiene en el ámbito específico pues de la lírica. Entonces, bueno, vamos a darle un poco nuestra opinión personal sobre este aspecto, que no espero que sea una palabra definitiva ni final, pero sí por lo menos un punto de partida desde el cual pues tanto Adriana como todos los que nos estén oyendo puedan de alguna manera guiarse ante una pregunta bastante interesante con relación a este tema. ¿Ok? Lo primero que hay que decir es que en el ámbito del conocimiento de la literatura no existen fórmulas mágicas. En ese sentido, no puedo garantizarles, ni yo ni nadie, una regla infalible con la cual uno prácticamente como si fuese un escáner humano pudiese agarrar un texto, una obra poética y decir esto es del periodo barroco, español, post-Góngora, una cosa de ese estilo. No, no hay forma de decirlo, ¿ok? No hay fórmulas mágicas al momento de categorizar los movimientos literarios que podamos tener a la mano, ¿no? Esto me imagino yo en el supuesto de que de pronto alguien le coloque a uno un poema de un papel, digámoslo así, y le hagan a uno la siguiente pregunta. ¿A qué movimiento pertenece este poema que tiene usted entre las manos? Eso así, puesto así, puede ser cualquier cosa, incluso puede ser un fraude, puede ser una falsificación. Por eso es que no hay fórmulas mágicas para poder categorizar o clasificar por movimiento un poema que uno pueda tener. Primero porque muchos autores contemporáneos tienen este juego de imitar modelos anteriores y aunque puedan parecer por esa habilidad que tienen textos del siglo XIX, textos del siglo XVIII o incluso textos de un autor famoso, realmente pueden no serlo. Es lo que se conoce desde el punto de vista literario como el género del pastiche, que es básicamente la habilidad que puede tener un escritor de imitar con una similitud exacta lo que el otro poeta o escritor está haciendo, ¿ok? Hay casos emblemáticos en Latinoamérica, por ejemplo, Guillermo Cabrera Infante tiene en su famosa novela Tres Tristes Tigres elementos de pastiche en el cual imita exactamente el estilo de los escritores cubanos más importantes pues, de su historia literaria, como por ejemplo Alejo Carpentier, o José Martí. Y uno lee esos textos y uno, si no supiera que eso lo está escribiendo Guillermo Cabrera Infante, uno diría, esto es, en efecto, José Martí, esto es una obra perdida de José Martí, esto es un pasaje quizá de una novela inconclusa de Alejo Carpentier. Y no, resulta que son imitaciones muy buenas que hace Guillermo Cabrera Infante, que camuflajea de alguna manera su discurso literario al imitar el discurso de otros autores. Nosotros, por lo menos en el caso venezolano, tuvimos a un autor que murió muy joven y de alguna manera pues no tuvo la oportunidad de generar el impacto que quizás hubiese hecho dentro de su círculo literario, que se llamó Luis Enrique Mármol, para algunos un miembro de la llamada generación pues del 18. Luis Enrique Mármol también tenía él al final le publicaron un libro póstumo llamado La locura del otro, pero realmente escribió en la prensa pastiches en los cuales imitaba la prosa poética, por ejemplo, de José Antonio Ramos Sucre, que imitaba los tonos íntimos de autores como Fernando Paz Castillo, entre otros.
Entonces uno leía esos textos y no había forma de decir que no fuera José Antonio Ramos Sucre, y no era él, porque logró imitarlo. Entonces los pastiches son fórmulas que hacen autores modernos para de alguna manera imitar a otros autores viejos. Entonces, si nosotros nos aplicamos a esta idea, nos abocamos a esta idea de una fórmula mágica con la que podamos interpretar un poema, vamos a fracasar. De hecho, no es, y menos si estamos conociendo por primera vez la historia de la literatura o de la poesía occidental. No hay forma, no hay forma. Si a ustedes le colocan un poema, tiene que ser algo que le hayan dicho previamente, pero decir que hay un truco para poder decir esto es barroco, esto es neoclásico, así sin haber tenido un conocimiento previo, no lo hay. Y me atrevería a decir que no lo hay en otras áreas del saber, ¿no? No hay forma de agarrar un truco y decirnos en astronomía cuando un planeta es lento o rápido o retrógrado, ¿no? Y lo mismo diríamos en este ámbito que estamos hablando, ¿no? Entonces, sin embargo, hay hábitos, hay actividades que podemos estimular, que podemos incentivar, hay libros que podemos acudir específicamente para, de alguna manera, educarnos y tener una orientación bastante decente a la hora de estudiar un poema. Entonces, en ese sentido, pues voy a compartirles un poco mi experiencia de qué podría ayudar en ese caso en que yo quiera estar ubicado y saber a qué movimiento o en qué periodo histórico puede estar estos poemas, ¿ok? Lo primero, sobre todo si somos ignorantes totales de ese tema, es buscar y leer historiografías literarias. Las historiografías literarias, tengo algunos videos sobre las historiografías literarias por si a alguno les interesa, los pondré ahí abajo en el cajetín de comentarios. Son básicamente textos de investigadores que reflexionan históricamente cuál ha sido el devenir de la literatura en un país, continente o civilización, ¿ok? Entonces, en ese sentido, las historiografías literarias nos dan a nosotros cuáles fueron, por ejemplo, las corrientes literarias que se movieron en un periodo determinado de la historia. Con lo cual ya podemos tener en cuenta que no es lo mismo hablar de poesía medieval que hablar de poesía trovadoresca. ¿Por qué? Porque uno está hablando de la literatura dentro de un marco histórico, pero dentro de ese marco histórico pudo haber habido muchas expresiones de esa poesía, con lo cual, si nosotros estamos en la Edad Media, podemos encontrar el cantar de gesta, que es una forma de poesía, el poema geográfico, el poema popular, por ejemplo, al estilo de los romances, o podríamos encontrar los poemas cultos hechos por vía de la cuadernavía, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas manifestaciones, la poesía goliarda, hay muchas formas, muchas corrientes. Entonces hay que ver cómo esas corrientes han sido estudiadas. Entonces, estudiar o leer historiografías literarias nos ayudará a entender un poco cuáles son esas características, porque esos libros son el resultado de investigadores que ya se han planteado esto y que han tenido la posibilidad de estudiar con parsimonia y con profundidad esto para divulgarlo después de una manera asequible para todo público. Entonces, conociendo estos textos, ya nosotros podríamos saber cuáles son los principios generales para poder de alguna manera identificar de alguna u otra forma un poema y decir si este poema es de corte medieval, si este poema es grecolatino, etcétera, 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 ¿ok? No olvidemos también que muchas veces los textos que nosotros estamos leyendo son producto de traducciones y ya por allí necesariamente perdemos mucha información que nos podría ayudar a categorizar un tipo de poemas. Es obvio, por ejemplo, que si nosotros queremos saber, si nosotros encontramos un poema en latín, es muy probable que eso sea un poema hecho en la antigüedad, un poema clásico, sencillamente por ver el idioma en que está hecho. Sin embargo, nosotros podemos encontrar autores modernos que hacen este tipo de inclusiones del latín y más aún no olvidemos que muchos de estos textos no lo vamos a poder leer en latín. Entonces la traducción nos da la sensación de que no es un texto latino. Entonces siempre que hay que ir a las fuentes que ya han estudiado esto, entre otras cosas, las historiografías literarias, la historia de la literatura de Occidente, historia de la literatura latinoamericana, etcétera, etcétera, la que ustedes quieran.
pero acudir a ellas les va a ayudar muchísimo, ¿bien? Ahora, cuando de pronto ya una persona puede tener cierto conocimiento y quiere adentrarse desde una perspectiva mucho más seria, mucho más profunda, mucho más investigativa, ya ahí estaríamos entrando en factores desde el punto de vista filológico. Entonces, por ejemplo, son personas que si quieren saber a qué periodo pertenece un poema y, por ejemplo, es algo que se descubrió en un manuscrito por ahí perdido, lo primero que habría que hacer desde el punto de vista, digamos, del estudio textual, estoy hablando en términos muy generales, por favor, entiéndanlo de esa manera, es ver, por ejemplo, qué tipo de grafía es, qué tipo de material está hecho, si está hecho desde una escritura paleográfica de un momento determinado de otro, qué tipo de escritura utiliza, si utiliza alguna grafía que en un momento dado era común en la historia del español o no lo era, si en algún momento había diferencias entre la B pequeña y la V. Muchas veces en la historia de, por ejemplo, del español, el hecho de que una palabra se escribiera con B grande y B pequeña, lo que delataba era que desde el punto de vista del habla, eso se diferenciaba. Hoy en día no se diferencia, pero probablemente en ese periodo sí, y nos hablaría pues probablemente que sea un poema de, por poner un ejemplo, del año 1300 al 1400, por poner un ejemplo. Esa mirada filológica es algo que quizá en muchos de nosotros no nos interesa, no estemos todavía educados para eso, pero es una manera de poder interpretar de dónde puede venir un poema. Obviamente, no solamente la grafía, sino el sentido de las palabras que utilice, ¿no? Si de pronto vemos que tiene palabras muy antiguas o muy arcaicas que nosotros ya no usamos, nos da la impresión de que es un poema que quizá pueda ser muy anterior a nuestro tiempo o que utilice quizá referentes que son propios de una cultura ajena a la nuestra. Es decir, que si encontramos un poema en donde el hablante lírico habla de Zeus, entonces probablemente o es un poema de corte premoderno en donde eh, se sirven de la tradición grecolatina para escribir literatura, como puede ser el neoclasicismo, en cierta medida el barroco, o se trata pues de una mirada mucho más moderna, pero reactualizando el concepto de Zeus. Por ejemplo, si el poema que estamos leyendo tiene rima o no, si el poema que estamos viendo, las rimas tienen los versos medidos o no, si es verso libre, si es un verso blanco. Todos esos elementos nos ayudan a entender en qué medida puede estar ubicado ese poema. Es muy difícil, por ejemplo, que nosotros hablemos de un poema medieval y lo que tengamos al frente es un texto en verso libre, porque sabemos por la historia de la poesía y del verso que el verso libre es un concepto moderno que viene de, digamos, finales del siglo XIX. No es un concepto clásico. Entonces ya ahí nos ayuda a calibrar a qué momento puede pertenecer. No pertenecería ni a la Edad Media, ni a la Edad Clásica Grecolatina, ni nada de eso. Y obviamente también pues los intereses estéticos, las formas estéticas en las que lo utilizan. Es decir, por ejemplo, en la antigüedad, en la época grecolatina, no era tan común, por lo menos con los autores clásicos, la rima. La rima la encontramos después en los autores, sobre todo de la Edad Media y sobre todo aquellos que tuvieron una influencia árabe, ¿no? Por lo menos en el caso español. Entonces, ese tipo de cosas nos van a ir dando indicios desde un punto de vista filológico de dónde puede pertenecer este texto. Y en el supuesto, insisto, de que tengamos un manuscrito que no sepamos ni quién lo hizo o si esa persona verdaderamente existió, que son problemas que todavía existen y que muchos investigadores hacen sus tesis doctorales y todo para encontrar la ubicación de ese texto. E incluso para ver si en verdad el autor que dice ser ese texto es el verdadero, porque muchas veces los seudónimos abundaban en la época antigua, ¿no? No en balde hay los famosos pseudolongino y otros pseudos que encontramos por allí que no son en verdad los autores porque se ha demostrado filológicamente que no lo son.
Eh, Otro que es un poco ya más largo, que implicaría pues experiencia y todo esto, es leer varios exponentes de la literatura. Es decir, si uno empieza a leer desde el punto de vista histórico, poetas de la época grecolatina, poetas de la época de la Edad Media, poetas de la época del Barroco, del Renacimiento, del Romanticismo, del simbolismo. Cuando uno empieza a leer así con cierta regularidad, uno empieza a ver que hay diferencias en los temas que tratan, en cómo los tratan, en la forma en que estructuran los poemas, en la ausencia o no de verso medido, pero eso ya es un proceso de preparación mucho más largo y sin embargo es quizá uno de los más fieles que nos permitiría entender, mira, este poema podría estar entre este periodo y este, pero insisto, nunca con una precisión como si fuese, no sé, una prueba de carbono 14, en donde uno coloca algo y dice 2000 años antes de Cristo. No, no hay forma desde el punto de vista del análisis de un poema. Y finalmente, en una sociedad en donde la industria editorial ya nos ha adelantado muchísimo trabajo, yo les recomiendo, sobre todo si no tienen mucha experiencia en esto, pues que cuando les manden un poema vean la vida del autor, porque ese autor estuvo un periodo específico de vida, de existencia. Y en ese periodo en donde esa persona se desarrolló, más o menos puede ayudar a comprender el movimiento literario al cual perteneció. Con lo cual, por ejemplo, si nosotros hablamos de un autor como Andrés Bello, que además vivió en Latinoamérica, estuvo un tiempo en Europa, pero digamos que buena parte de su vida también la vivió en Latinoamérica, en Chile y en Venezuela, quizás sea muy difícil que los poemas que haya escrito Andrés Bello, quien pues vivió buena parte del siglo XIX, pero en Latinoamérica, y sobre todo la primera parte del siglo XIX, es muy difícil que los poemas de Andrés Bello sean, por ejemplo, simbolistas. Es muy difícil. De la misma manera en que si nosotros estamos viendo a un autor como Francisco de Quevedo, que es un autor que vivió pues el siglo de oro español, es muy difícil, insisto, que es la forma en que él escribió sus poemas fuese del movimiento de vanguardia, al estilo de lo que hicieron los rusos en el año, en 1915, esa época, Mayakovsky, todos esos autores. No hay forma, no hay forma. Entonces, el hecho de conocer la vida del autor, ver en qué periodo de la historia está, ya nos puede decir a cuáles movimientos puede esa persona optar. Pero, insisto, tenemos que conocer un poco de la historiografía literaria. Entonces, el autor es de el periodo del Renacimiento. Pues bueno, es muy probable que las formas que haya tomado este autor tengan que ver o con el último periodo de la Edad Media, por ejemplo, sonetos amorosos y románticos, etcétera, etcétera, o procesos de el neoclasicismo, por ejemplo. Algunos de esos aspectos, ¿no? O si estamos hablando de autores que son del siglo 6 antes de Cristo, 100 antes de Cristo, es muy probable que sea del periodo de la época greco-latina y que en consecuencia pues tengan géneros que no existían o que no eran tan populares posteriormente, como no sé, como los epigramas, como la poesía épica, como la poesía lírica, como no sé, como los centones que no eran tan comunes posteriormente. Entonces, fíjense cómo ya una época específica nos hace reducir el espectro. Si estamos hablando de un autor del siglo XIX, finales del siglo, perdón, del siglo XIX, es muy probable que esa persona o sea del periodo del neoclasicismo o que sea del periodo del romanticismo. Si vamos mucho más allá del XIX, pues podríamos encontrar entonces autores que son o del parnasianismo o del simbolismo, etcétera, 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 o del modernismo, si hablamos en el caso latinoamericano. Entonces, eso sería otro factor que nos podría ayudar. Pero insisto, en cualquiera de esos casos es necesario estudiar y adentrarnos un poco de quién es el personaje, en qué mundo vivió y en ese sentido fragmentar y reducir las posibilidades. ¿Ok?
Bueno, espero haber respondido con satisfacción pues la pregunta de Adriana y el resto de las personas pues también que hayan quedado pues clarificado esto en caso de que hayan tenido dudas. Cualquier otra inquietud que tengan, con mucho gusto pues se las puedo atender, escríbanlas y cualquier comentario también con mucho gusto se los puedo ir respondiendo en el cajetín de comentarios. Muchísimas gracias por todo y hasta pronto.